Muy bien, una de las elecciones que se van a tener que realizar nuevamente son las del circuito 4-1 allá en Chiriquí. Hay una situación muy interesante porque dos candidatos del PRD han sido excluidos de estas nuevas votaciones. Uno de ellos es el señor Denis Arce, del PRD. Buenos días, señor Arce, bienvenido acá a Noticias Next, edición matutina. Buenos días, Iván. ¿Cómo se siente usted, primero que todo, ante esta situación? Usted está protestando, lo vimos en el Tribunal Electoral, de hecho. Sí, efectivamente, nosotros hemos hecho una protesta muy genuina, porque la violación a los derechos humanos es un caso inaudito. Eso está consignado en la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Y no es posible que, siendo esto un derecho a nosotros, sin que se nos consulte, sin que se consulte a un partido, estando en una nominación legalmente constituida por una primaria y por una elección, se nos vaya a excluir de una futura elección cuando en realidad tenemos derecho a una curul por residuo. Y en eso estamos dos afectados, la doctora Novoa, Gladys Novoa, y este servidor. Estas elecciones son en todo el circuito. Estas elecciones fueron anuladas en todo el circuito y por ende se llamó a elecciones de dos de esas curulas. Ahora, señor Arce, aquí hay una situación muy interesante porque estas elecciones se anulan, se convoca nuevamente a elecciones, sin embargo se entregó una curul sí, al señor Gozaine, sí, efectivamente, de este circuito. Esa no es la culpa nuestra, esa es una decisión del tribunal. Claro. Bien o mal, ellos son responsables de esta decisión, no nosotros. ¿Por qué se nos afecta a nosotros si el PRD, como cualquier partido, el Civil Molinena, pueden tener derecho a dos curules? Ya es bueno que te diga, Iván, que en David es tradicional hace 20 años que salgan hasta 3 diputados en otra hora y 2 por cociente y por residuo. Ahora mismo está en juego, eso lo dice la ley electoral. Ahora mismo estarían en juego 2 curules. En este momento están en juego 2 curules, porque una fue entregada por el tribunal, no por nosotros. Y no sé, nosotros no, los votos o el sufragio son los que hacen las curules. ¿En qué se ampara? ¿Qué respuesta usted ha obtenido del tribunal? ¿En qué se ampara el tribunal precisamente bueno, ellos dicen, para excluirla a usted y a la señora Novoa? Ellos plantean una tesis que no es concebida por los más grandes juristas que yo he escuchado en términos de magistrados de la Corte Suprema y de la Corte y del Tribunal Electoral. Eso se amparan en que no se puede votar 2 veces, pero es que esta es otra elección. Si tú votas en una elección 2 veces es un fraude, está mal. Pero esta es una elección que no pertenece a la anterior, porque aquella que fue viciada también incluyó una elección en donde de las 3 curules se le entrega una al PRD. Ahora, pero si nosotros teníamos derecho a un residuo, no se nos puede excluir de la participación porque no estamos buscando un medio cociente, sino un residuo. La figura del doble voto surge aquí en este caso precisamente porque se le entregó la curul al señor Gozaine. La persona que votó por el señor Gozaine ahora va a poder votar. Pero por eso digo, por otro. O sea, debieron haber participado en caso tal todos para que no surgiera el doble voto. Claro, es una contradicción que ha creado la misma forma jurídica que no sabemos de dónde salió, porque no conocemos la ley o el organismo o el reglamento que le permita a ellos dar esa curul. Eso no lo entendemos, pero si la dieron, bueno, ese es el problema del tribunal. Ahora eso no nos debe afectar a nosotros, los que tenemos derecho a participar si somos escogidos por un pueblo, y el sufragio de ahora va a ser igual, porque los que están impugnados van a votar, la gente que votó por los impugnados van a votar igualmente por los demás y por ellos mismos. 2 veces entonces. Oiga, pero entonces aquí hay una situación realmente pues que ha sorprendido muchísimo, porque yo me pongo a pensar, si usted corre por el PRD, la señora Novoa también, sí, y ya el señor Gozaine no está en la elección, se supone que en teoría esos votos por partido vendrían entonces para usted. ¿Qué hay detrás de todo esto? Podrían entonces ser que también voten por Baruco o por Fanovich. Pero son votos PRD. O por Tino. Bueno, pero sí es que imagínate que sean votos PRD y no vayan a votar. Quedamos en lo mismo. Es un derecho que tiene el elector de escoger. Nosotros estamos sustrayendo en este decreto 25 del 11 de noviembre del Tribunal Electoral, estamos sustrayendo el voto popular de la gente. ¿Cuándo son estas elecciones? ¿Ya se convocaron? El 14 de diciembre. 14 de diciembre. 14 de diciembre.
Dígame algo, usted salió en los medios, creo que fue ayer, pues pidiéndole al tribunal que recapacitara. ¿Piensa usted que eso va a suceder? ¿Que Bueno, se van mira, a retractar de lo que ya cuando decidieron? hay buena voluntad, Iván Donoso, cuando hay buena voluntad aquí en este país, es mejor de dos males el menos mal. El menos mal es que el pueblo tenga paz. Y en Chiriquí la gente está que no acepta este decreto y que nos ha permitido tener hasta que venir en una manifestación de mucho más de 400 personas al Tribunal Electoral para pedirle que recapaciten sobre este aspecto en forma muy respetuosa y también a la Corte, en donde hemos demandado la idea original y genuina de que nuestros derechos han sido violados. O sea, ustedes han presentado una demanda en la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema de Justicia y una reconsideración en el Tribunal Electoral. ¿Cuándo se presentó esa? Se presentó ayer. Ayer mismo. Ayer. Ayer mismo. Exactamente. ¿Qué podría pasar? Lo que puede pasar es que dependiendo de la decisión de la Corte. Bueno, pero más que la decisión de la Corte, la reconsideración quizás no tenga validez, pero si hay buena voluntad del Tribunal Electoral, ellos pueden hacer un decreto anulando y reconsiderando la elección de todos, porque todos debemos participar, no hay otra. Y si no, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero si la Corte acoge esta demanda, usted me decía que podría dar al traste con estas elecciones del 14, que tendrán que anularse. Si lo decidiera la Corte de esa manera. Si la Corte decidiera esto, que ese es el tiempo que yo no puedo hablar por la Corte, eso es supremo. Ajá. Sus decisiones son decisiones inapelables. Hay otro escenario que cambiaría el efecto, porque entonces el decreto estaría admitido como nulo, como anularlo. Correcto. Y entonces el tribunal podría tener un escape para los efectos de asumir un rol diferente. Convocar a nuevas elecciones, y cambiar las reglas. Ponerlas, incluirlos a ustedes. E incluirnos a nosotros si no estamos peleando a tiros con una situación que queremos de todas maneras. No es capricho de nadie. Ahora, usted me decía hace un rato en Buen Panameño que usted no llegó detrás de la ambulancia en estas elecciones que pasaron y que usted tiene confianza de que de participar puede ganar. Mire, yo he ganado 4 elecciones y a pesar de que esto pareciera contradictorio de por qué seguir en esto, los ideales, la salud y Dios, que es lo que las tiene a uno en estas cuestiones, y los principios fundamentales, nunca uno lo debe desvanecer. Yo he seguido persistiendo en esto porque tampoco daría una buena enseñanza a la juventud. No hay que rendirse. Mi derecho es que me deben dar la oportunidad, igualmente como la doctora, porque se están violando los derechos inalienables del hombre y la mujer para poder participar en cualquier cosa. La exclusión es una palabra que no existe para lo bueno. Sabemos lo que representa dentro de la Asamblea de Diputados contar con una cantidad considerable de diputados, en este caso, de un partido X o de Y o Z. ¿Por qué lo excluyen a usted de esta elección? ¿Qué piensa usted que hay detrás de todo esto? Bueno, objetivamente hablando. Sí, objetivamente hablando. Si se puede, porque a veces las intenciones no son objetivas tampoco. Sí, nadie puede asumir el rol, por más Superman que sea en una elección, de ser un ganador y que deben darme la oportunidad porque yo soy ganador. Nadie puede hacer eso. La voluntad del sufragio cambia muchas veces por razones obvias que solamente el elector es el que sabe. Así que yo no quiero añadirle un condimento más a una duda que puede existir del por qué a mí se me quiere hacer este daño. Yo quisiera pensar es que se me está excluyendo porque está excluyendo mi partido. Mire, el CEN del partido hizo una reunión del Consejo Ejecutivo Nacional anteayer y ayer hizo una ampliada con las 28 regiones del país, solicitando a la membresía se manifieste en todo el país contra el decreto 25, porque es atentatorio contra los derechos humanos y nos está excluyendo al partido, un partido que, como los demás, ha cumplido fehacientemente con las condiciones habidas y por haber, las reglamentaciones del Código Electoral y del estatuto que permite el Tribunal Electoral que participemos. Estas elecciones fueron impugnadas originalmente por el candidato del Partido Panameñista. Fue impugnada por Tino Ábrego del Partido Panameñista. Ahora estaría corriendo contra 2 candidatos menos. Él está corriendo contra 2 candidatos menos. O sea, usted y la señora Novoa. Correcto, y contra los 2 impugnados. Y los que están impugnados que son Fanovich y Baruco. Exactamente, así es.
Señor Arce, gracias por pasar por acá y compartir con nosotros pues, sus inquietudes. A ver, finalmente, ¿en qué queda esto? No, Sí. le agradezco mucho porque, en primer lugar, te felicito. Next en Chiriquí tiene muy buena sintonía. Nosotros somos parte de esa provincia. Le quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos y agradecerle al pueblo chiricano por el apoyo que me ha venido brindando ante la Corte y ante el Tribunal Electoral para reclamar nuestros derechos. No es el derecho mío, es el derecho de un partido y es el derecho de una nación que espera que todos seamos bien tratados. Veremos y esperemos que las cosas se hagan correctamente, como todos esperamos. Muy bien, continuamos.